Buenos días, Sabine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con el Shabbat. Vamos a continuar con la porción de la palabra que nos toca para este día que el Señor pues, ha preparado, ¿no? Ya desde tiempos inmemorables, desde que Él designó, podemos celebrar este día, porque representa el día que apartó el Señor, lo santificó para nuestra causa, ¿no? Vamos a continuar nuestra parashá en el libro, ya habíamos visto el libro de Deuteronomio, habíamos empezado hace 2 semanas, de Barim en hebreo, que significaban palabras, asunto y juramento, ¿no? Eso significa de Barim, viene de la raíz, el verbo dabar, ¿no? Dabar, que es palabra, de Barim, es plural, son palabras, asuntos y juramentos. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuando en el capítulo 7, habíamos terminado en el versículo 11 y hoy continuamos en el versículo 12. ¿Sí, no? Sí. De Barim también habíamos mencionado en la anterior parashá que significa o es conocida como la segunda ley, pero no como si fuera una segunda ley aparte de la que dio Moisés, sino que es como la repetición de esta misma ley. Días antes de morir Moisés comienza a repetir la Torá a todos los hijos de Israel. Vamos a ver eso, porque ya nos va a comentar la muerte de Moisés. Ya el Señor le había anunciado que Moisés, después de una labor que iba a hacer, pues tenía que morir, al igual que su hermano Aarón, ¿no? Cuando lo subió al monte Or, pues decidió que le traspasara el sacerdocio a su hijo Eleazar. Entonces, la obediencia, ¿no? Cuando ya luego vemos a Eleazar en función, porque Aarón se reunió con sus padres, ¿no? Entonces ya en estos días antes de morir Moisés, pues empieza a repetir la Torá nuevamente a los hijos de Israel, repitiendo los eventos ocurridos desde la salida de Egipto. Habíamos visto un recorrido de las jornadas que hicieron el pueblo de Israel, ¿se acuerdan, no? Con el mapa que habíamos visto. Y desde la salida de Egipto, la travesía por el desierto. Y en este momento, si se acuerdan, en este momento está el pueblo ya justo en las fronteras, justo para entrar a la tierra prometida, los padres, ¿no? Es el cumplimiento de lo que se había jurado el Señor. Este libro, como en la primera parashá, también nos insta a estudiar solamente, a escuchar la voz de Hashem. La primera parashá, ¿se acuerdan? Que nos hablaba que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla constantemente, contrario pues a la enseñanza del mundo, a la corriente del mundo, ¿no? ¿Qué de bueno podemos sacar de las enseñanzas del mundo? Pues solamente ética, moralidad, ¿no? Pero Hashem nos da la vida con la misma palabra, ¿no? Entonces nos instaba a que escuchemos la voz de Dios constantemente a través de la Torá. ¿Se acuerdan también los consejos que le daba a Josué, a Yehoshua, ¿no? Que no te apartes ni izquierda ni derecha de este libro de la ley, ¿no? Para que te vaya bien, ¿no? Entonces, el escuchar es muy importante, es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. En este día de Shabbat, pues como que se nos abre el entendimiento, ¿no? Como que se nos agudiza los oídos, porque venimos predispuestos ya. Ya algunos piensan toda la semana, no en este día, para poder venir a compartir y estudiar la Torá, ¿no? Entonces, ese oído, ¿no? Pero no porque en el acto de escuchar hay algo extraordinario en nosotros, ¿no? De hecho, en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel pudo escuchar audiblemente la voz de Hashem, ¿no? Y no solamente escuchó, sino que se comprometió a cumplir todas las palabras que Hashem había pronunciado. ¿Se acuerdan? Así haremos, ¿no? Así haremos, ¿no? Y todos emocionados, pero ya sabemos lo que ocurrió después. El pueblo, pues no, entró en
en decadencia, ya empezando en el monte mismo, al pie del monte, construyeron el becerro. Entonces, no es que haya algo extraordinario en poner atención con nuestros oídos, sino que hay algo extraordinario que el Señor hace previamente para que nosotros podamos prestar la atención debida, ¿no? Está claro que por nuestra iniciativa no podemos entenderle a Dios, ¿no? Podemos seguir una religión, podemos seguir una conducta, una norma apropiada en el mundo, una moralidad, pero nuestros sentidos no están ejercitados para escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver en 2 Corintios cuando Pablo habla de los sentidos que habían sido extraviados, ¿no? Dice en 2 Corintios 11:3, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad, en todo caso, de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, ven como la serpiente desde un principio, pues no, confundió, hizo que los sentidos de Eva fueran extraviados y se perdió por esa causa, ¿no? O sea que y vimos en anteriores parashas también cómo la serpiente sigue en acción. Vimos, ¿se acuerdan de Og, el rey de Bashan? ¿No? Te tocó, sí, Víctor, esa parashá. Bashan, quien representaba a la serpiente, ¿no? Sí. Representaba a la serpiente. Y esta influencia, pues este reino, ¿se acuerdan? Era muy poderoso. Y esa influencia todavía está vigente. Por eso es que Pablo muchas veces nos recomendó, ¿no? Que esto es en Efesios 6, ¿no? Que habla la guerra espiritual, y nos da las armas, los medios, que son la palabra, ¿se acuerdan? Todas esas partes, ¿no? Entonces, esa influencia, por así decir, de la serpiente, Pablo lo afirma, está todavía vigente y puede ser que bajo esa influencia nuestros sentidos se extravíen. Entonces, puede ser que andemos en Torah, pero si nos descuidamos un poco, pues esa influencia hace que nos relajemos y nos desviemos del camino que el Señor, nos puso para que andemos, ¿no? Perdón, y es que la influencia del mundo es poderosa, ¿no? O sea, es demasiado llamativa, demasiado como que da gusto a los sentidos y termina por desviarnos, ¿no? Si es que no tenemos atención y el cuidado. Claro, y luego se nos viene a la mente, ¿no? Que en Romanos también 10:17 dice, ¿no? La palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? El versículo anterior, vamos a buscar Romanos 10:17. Vamos a leer desde el 16. ¿Alguien puede leer desde el 16? Sí. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe o la fidelidad proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Hashem. Ajá, proviene de la palabra de Hashem. No es que nuestros oídos estén ejercitados para esta actitud, sino que lo que produce que nosotros oigamos como quiere el Señor es por el efecto de la palabra. Sí. Por eso es que dice, así que la fidelidad, por así decir, la fidelidad es lo más apropiado. La fidelidad es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que antepone, ¿no? La palabra de Dios a cualquier acción que nosotros podamos hacer para acercarnos a Él. Y claro, en el 18 dice, de Romanos mismo dice, pero digo, no han oído, antes bien, por la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice,
yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré. Amén. ¿No? Pero aquí la cuestión es que también en esa época, ¿no? En esa época habían escuchado la palabra, pero se perdieron. Y luego Dios tuvo que mostrar otro pueblo para poner a celos a este pueblo, ¿no? Ellos se habían perdido, ¿no? Santiago también nos dice, ¿no? No sean oidores simplemente, ¿no? Sino hacedores. Vamos a buscar Santiago 1:22. Dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Pero más antes, en el 21 dice, por lo cual desechando toda maldición, claro, son los procedimientos que debemos seguir, pero la cuestión aquí es que la palabra en sí, Hashem mismo, que es la palabra, Yehoshua mismo, que es la Torah viviente, es la que nos induce a ese acto de oír y por ende obedecer. Sí. Y lo que se repite muy a menudo en este libro de Deuteronomio, son las palabras, por así decir: escucharás, guardarás y harás, ¿no? Pero no podemos escuchar, guardar o hacer sin que antes haya la buena voluntad de Hashem en nuestras vidas. Así como vimos en el anterior parashá, ¿no? Moisés fue hecho partícipe de la gracia de Dios. Él fue hecho partícipe de la gracia de Dios para demostrar fidelidad a Dios. O sea, tuvo que suceder algo en Moisés, no fue por iniciativa de él, ser el salvador del pueblo de Israel, sacar a un pueblo de esclavos, sino que sucedió algo en él de parte de Hashem. Y claro, entonces podemos ver ahí que no es por nuestra iniciativa, no es porque yo un día decidí seguir a Yehoshua. ¿No? Ahí la canción ya podemos eliminar de nuestros cancioneros, ¿no? Sí, He decidido seguir a Cristo. No, es porque sucedió anteriormente algo, y de eso justamente trata esta parashá, ¿no? La parashá Ekeb, que empieza desde el versículo 12 de Deuteronomio 7, capítulo 7, justamente de eso trata esta parashá Ekeb, que significa la huella que deja el talón. Esta palabra no se traduce con otra palabra, sino que es un concepto. Ekeb significa la huella que deja el talón. En algunas traducciones está asunto del talón. Es una consecuencia de que el talón, cuando andas, deja una huella, ¿no? sí. Entonces la palabra Ekeb va en ese sentido. Viene del verbo singular, ¿no? Akeb, es talón, y Ekeb, la huella que deja el talón. En nuestro versículo dice, y será que por Ekeb, reemplazando esa palabra que por, no sé, no es visible en el castellano. Esa palabra Ekeb está en esa como que condición, que por. Entonces si reemplazamos sería, y será Ekeb haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.
Eso es lo que dice en nuestra versión castellana. Claro, no la vamos a entender muy bien todavía porque vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a retroceder un poco en nuestros versículos y vamos a hacer un ejercicio de imaginación y nos vamos a imaginar por un momento que nosotros ya estamos allí en los cielos, que ya se ha cumplido todo, imagínense, ya estamos con los cuerpos transformados y estamos ahí en la gran congregación y estamos oyendo la palabra del Señor, ¿no? Imagínense, estamos en ese lugar de calles de oro, como dice la palabra, y estamos todos contentos y el Señor empieza a pronunciar estas palabras. Vamos a retroceder en nuestro capítulo y vamos a leer desde el versículo 6, ¿no? Deuteronomio 6. Estamos en el cielo, ¿no? Ya estamos en la presencia del Señor y como que estas palabras son atemporales, como que sirvieron en ese momento al pueblo de Israel y también seguramente se repetirán allí en los cielos cuando el Señor nos empiece a decir. Imagínense, estamos allí y dice el Señor, o un representante del Señor ahí, ¿no? Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Imagínate, ya estás ahí, eres tu pueblo santo. ¿Qué quiere decir pueblo santo? Pueblo apartado, ¿no? Pueblo apartado, ¿no? Entonces estamos apartados allá en su gloria, ¿no? Y luego dice, el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, allí, ¿no? Tú ya estás apartado, estás en la gloria, estamos todos aquí en la gran congregación y estás viendo las maravillas, lo que se te había hablado desde hace tiempo, y estamos ahí todos juntos, y luego dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque nosotros hayamos sido algo especial aquí en la tierra, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Entonces ese juramento que se había hecho ese tiempo, nosotros ya estamos en la gloria y claro, eso ya se ha cumplido, ya estamos aquí. Ese juramento, Dios por su fidelidad cumplió, guardó ese juramento. Estamos aquí, ¿no? Él fue fiel, nosotros constantemente fallamos, pero estamos aquí por su misericordia. No porque nosotros hayamos sido algo en la tierra o el Señor haya visto alguna cualidad en nosotros, no, porque a Él le plació, ¿no? Sino por cuanto el Señor, el 8 dice, por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Como hemos visto, nosotros estamos allí y seguramente los demás tienen su pago, ¿no? Y aquí, con este versículo termina la parashá anterior, dice, y guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Eso quiere decir que los mandamientos, las mitzvot, en hebreo, las mitzvot, los hukim, los mishpatim, también estarán vigentes allá en el cielo, cuando estemos en su gloria, estarán vigentes, porque en base a eso también se rige el mundo venidero, ¿no? Entonces, nosotros hemos recreado que estamos allí
Y si retrocedemos a Génesis, ¿se acuerdan? Que la maldad del hombre era grande, era continuo el pensamiento del hombre hacer el mal. Y se acuerdan que un tiempo el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Me arrepiento de haberlo creado al hombre. Vamos a ver en Génesis. Génesis 6. Dice, ¿no? Y me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero esta palabra, vamos a ir corrigiendo palabras. Nosotros allí, en el cielo, nosotros sabemos la Torá y nos acordamos que el Señor había dicho, ¿no? Allí, que nosotros habíamos fallado mucho, pero como que el Señor se arrepintió. No, está mal dicho, porque el Señor no se arrepintió, sino que Él se consoló en la obra que iba a hacer a futuro. O sea, nosotros estamos disfrutando ahora en el cielo, pero Él ya lo había dicho antes. Él se consoló en la obra que iba a hacer y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Esa palabra, Eric, si no me equivoco, corazón es lave, ¿no? Lev. Sí. Lev o leva. Corazón no es como tenemos ese conocimiento un poco vago, ¿no? Que el corazón es los sentimientos, y no. Corazón es tus razonamientos, ¿no? Tus decisiones. Entonces el Señor se consoló en lo que iba a ser a futuro, en su decisión, ¿no? En su corazón, en su decisión en sí. Claro, entonces nosotros estamos aquí, ¿no? Recreados en el cielo. Entonces, Él estaba pensando en este momento en que íbamos a estar con el cuerpo transformado, ya entendiendo lo que Él quería para nosotros, ya con un cuerpo glorioso como Él. Entonces ya estamos aquí. Entonces, contrario a lo que podíamos decir allí, ¿no? ¿Está lejano el día del Señor? No, no está lejano el día del Señor. Ya cuando nos escogió, nos hizo partícipes de esa ciudadanía. Y ahora mismo podemos decir, somos partícipes, cuando aún estábamos muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, como dice Efesios, ¿no? Él nos rescató. ¿Para qué? Para ser ciudadanos, para tener una nacionalidad allí en los cielos. Y constantemente, ¿no? Aquí en Deuteronomio habla sobre esa tierra, ¿no? Que había prometido a los padres, ¿no? Entonces, si vemos, más adelante vamos a caminar. Entonces vemos que los mandamientos del Señor son eternos, ¿no? Allí van a estar vigentes. Y por eso nuestro versículo que vemos cómo empieza, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si nosotros vemos ahí, es como si nosotros guardamos estos pactos y en consecuencia el Señor guarda su palabra para que se cumpla. Y es totalmente contrario. Nosotros no tenemos la capacidad de guardar ni los mandamientos de Dios. Nosotros éramos un pueblo de esclavos, aunque no nosotros ahora mismo esclavos de Egipto, pero esclavos de nuestra concupiscencia, esclavos de nuestros pecados, pero no tenemos esa capacidad de guardar
si guardamos, el Señor guardará el pacto que juró a los padres. No, nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces ¿por qué podemos entender entonces que como si fuera nuestra capacidad? Porque en el pensamiento hebreo, si meditamos los mandamientos en hebreo se llaman los misbot, ¿no? Mandamientos es traducido, misbot es traducido como mandamientos. Si vemos ahí en el versículo 11 dice, guarda por tanto mis mandamientos, estatutos y decretos. Y vamos a detenernos un poco ahí, porque tenemos que aprender qué es en sí los mandamientos. Porque, claro, es un poco para la gente, nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando nos hablaron de guardar los mandamientos, algo como que chocaba con nuestra naturaleza de la simplemente gracia. No, es que tienes que guardar los mandamientos. No, y chocaba con nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Pues, no, es que la gracia y ya los mandamientos, no. Entonces el Señor constantemente si te dice, para entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida tienes que guardar mis mandamientos. Y hablamos de la tierra prometida, no la terrenal. Aquí tenemos que aclarar, esa tierra que Dios prometió es la tierra celestial. Porque en todo caso, si hablaríamos literalmente, la tierra de Israel sería la tierra prometida, obviamente, ¿no? Pero lo que aquí Dios nos habla es de esa tierra celestial, la Jerusalén celestial. Entonces, si allí los mandamientos van a seguir vigentes, entonces nosotros tenemos que aprender cuestiones básicas como son los mandamientos. Los mandamientos, no traje la pizarrita para explicarles muy bien. Los mandamientos, como anoche hablaba con él, y a ver, voy a intentar replicar. Ustedes saben qué es una diana. Una diana es ese círculo con muchos círculos pintados, que donde el arquero viene y lanza la flecha y tiene que llegar al centro, ¿no? Esa es la diana, ¿no? Entonces, los mandamientos, por así decir, graficándolos, son los misbot, que es en hebreo, son el objetivo, a donde tenemos que apuntar. Blanco. El blanco, ¿no? Entonces, luego ahí está el otro término, los mispatín. Los mispatín, que son los procedimientos que tienes que tener tú para que esa flecha llegue a destino. A la primera no vas a lograr, está claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Practicar, practicar y practicar. Después de unos 100 intentos, quizá logres atinar. Entonces, Dios nos dio objetivos, que son los mandamientos, que son santos que tenemos que cumplir. Son competencias que tenemos que lograr. Entonces, aptitudes. Entonces, tú tienes que practicar con los mispatín. Los mispatín son los procedimientos, cómo te tienes que levantar, coger el arco, pero de la manera que el Señor quiere. Cómo tienes que tensar el arco, es una práctica. Y todo ese querer hacer todo, ser un buen arquero, es lo que te motiva a ser el buen arquero y atinar y practicar, es lo que se le podría decir los jukim. No sé si me entienden.
Los mandamientos, lo que traducen en español es mandamientos, estatutos y decretos. Los mandamientos son el objetivo que tenemos que lograr, llegar. Los mishpatim son el procedimiento, cómo lograr atinar al blanco, y lo que te motiva a levantarte cada mañana y practicar son los pukim, son las promesas de Dios, que son inamovibles. Eso no se mueve. Y viéndolo en el ejemplo bíblico, hoy estamos haciendo una misbot. ¿Por qué? El guardar el Shabbat para el Señor es una misbot, es un objetivo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para guardar el Shabbat? Tienes que, obviamente hay una promesa por detrás, y esa promesa hace que tú te levantes, ¿no? El Señor, esa huella que decíamos, ya había dejado en ti el Señor, esa huella que deja en el talón, el Señor había dejado en tu vida. Eso hace que tú te muevas y digas, bueno, es Shabbat, yo tengo que levantarme, tengo que orar, tengo que reunirme con mis hermanos, estudiar la Torah. Son procedimientos que son santos y no puedes obviar, ¿no? Eric decía en un comentario, el Shabbat no es un día solamente para pasarlo, es para vivirlo. Entonces la huella que te deja el talón, el ekeb, que es nuestra parashá, lo que dejó el Señor en ti, y lo que hablaron los profetas, ¿se acuerdan? Ezequiel, Jeremías, que decían, yo cambiaré el corazón. El profeta está hablando de parte del Señor. Yo cambiaré el corazón, yo le daré, yo haré que anden en mis caminos. El Señor iba a hacer todo. Es eso el ekeb que deja el Señor en tu vida, para que tú empieces a hacer los mishpatim, el procedimiento. Eso te mueve para que tú cumplas la misbot, que es el mandamiento. ¿Me copian? Un poco esa huella sería como la huella que nosotros vamos pisando, siguiendo, ¿no? O sea, está la huella ahí y tú vas detrás siguiendo esa huella, ¿no? Estás pegado. Bueno, tienes algo del Señor, que es el ánimo, el ruach, tienes del Señor, ¿no? Entonces vas siguiendo, bueno, podría ser, ¿no? Siguiendo la huella del Señor. Sí, claro. Y claro, y Él hace, esas huellas hacen que no te desvíes. Por eso, el camino, ¿no? Por eso es que ese procedimiento es muy importante. Por eso es que nosotros anhelamos venir a Shabbat. Claro. Porque si por nosotros fuera, estaríamos en el mundial, como dice Víctor. En la playa. En la playa, Disfrutando. haciendo nuestros compras. quehaceres. En Isaías 58 especifica que no tienes que hacer lo que a ti te place, sino hacer las cosas como para el Señor. Es por eso que nos motiva. Hay un principio fundamental, que es que somos llamados a ser imitadores de Dios. Ahí enlazo con lo que decía Víctor ahora. Si Dios se tomó un tiempo para descansar, para eliminar el cansancio más exactamente, para cortar con una rutina que habían sido los 6 días de la creación y dedicarse especialmente a algo, que nosotros, como imitadores de Él, también tenemos que hacer lo mismo. Si Dios es piadoso, tenemos que ser piadosos. Si Dios es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos también. Entonces, en ese sentido está la huella que ha dejado el Señor, que ha dejado un estado ideal de las cosas, ¿no? Mira, si yo descansé, cualquiera se preguntaría, entonces Dios se cansó o qué. No, simplemente cortó con una rutina, ¿no? Cortó con algo que ya venía haciendo durante 6 días. Paró, no lo tocó mal, dijo todo está bien, está terminado y ahora voy a sacar un tiempo para mí y para mi creación. Y eso es importante. Entonces, una de las mitzvot para Shabbat es que tenemos que descansar. Y descansar implica, no es relajarse en una silla frente al mar, eso sería ocio, ¿de acuerdo? Hay que distinguir entre ocio y descanso. Claro. El descanso es eliminar todo aquello que en la semana te cargó.
Si en la semana tuviste problemas en el trabajo, con la familia, con amistades o algo, en Shabbat se acabó eso, no piensas más en eso, cambias el chip, como dicen por ahí. ¿Y cómo eliminas eso? No simplemente quedándote con la mente en blanco, ¿no? No solamente sentarte en la silla a descansar. Eso se elimina confrontándote con la escritura. Ahí es donde comienzas a eliminar esas cargas. ¿De acuerdo? Vas a la escritura, bueno, Señor, me pasó esto, ¿qué dice tu palabra? Voy a estudiar. ¿Cómo le fue a los profetas? ¿Cómo le fue a los patriarcas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste tú cuando estuviste aquí en la tierra entre nosotros y cómo reaccionaste ante estas circunstancias? Y es allí, o cómo proceder, ¿no? Y es allí donde vas a encontrar la descarga de las cosas de la semana. Y esa es la gran mitzvah del Shabbat, descansar. Es una de las grandes mitzvot del Shabbat, es descansar, con todo lo que eso implica. Entonces, sabemos que hay 613 mandamientos, al menos, ¿no? Y Eric se da el tiempo para enseñar los mandamientos. Y claro, y esos son nuestros objetivos que tenemos que alcanzar. Pero para alcanzar esos objetivos tenemos que conocerlos. ¿Qué implica un mandamiento? El mandamiento del Shabbat implica un procedimiento. Hay un procedimiento detrás que son los mishpatim. Y esos procedimientos también son santos y te encaminan a cumplir el objetivo. Te llevan a ese objetivo, ¿no? Entonces, y un ejemplo de Juquín, ¿se acuerdan de la parashá Jucá? De la vaca roja, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ese es un Juquín. ¿Qué diferencia hay con Mishpatim o Mishmá? Que estos Juquín dependen su cumplimiento exclusivamente del Señor, que nos afectan obviamente totalmente, porque son promesas. Por ejemplo, en la parashá esta el mandamiento Jucá, habíamos visto, ¿no?, qué procedimiento se tenía que llevar para que se cumpla este rito, que degollar a la vaca, quemarla, y todo eso son tipos de Mashiach en la Biblia, son promesas que se tienen que cumplir de alguna manera más adelante para nosotros. Y luego está el otro que es, no romperás los huesos del cordero de Pesaj. Ese es un Juquín. ¿Cómo puedes cumplirlo tú? No. Es una promesa del Señor. Que ahí podemos ver muchos elementos de Mashiach también, ¿no? Entonces, otro ejemplo de Mishpot, otro ejemplo de un mandamiento, también es sed santos, porque yo soy santo. Es una Mishpot, es un mandamiento que implica un procedimiento que son los Mishpatim. Entonces, para llegar a captar esa Mishpah, hay un procedimiento, y a simple vista, ¿cuáles serían los procedimientos para nosotros? Por ejemplo, ir a Levíticos, pues la alimentación, empezar por la alimentación, ¿no? Los mishpatim, ir caminando, pues dejar un poco esto y comer esto, pues nuestra alimentación. Entonces de esa manera vas creciendo en santidad y vas llegando al objetivo, que es el mandamiento en sí, que es la misbot en sí, ¿no? Inclusive para hacerlo más sencillo, aún los propios 10 mandamientos estarían ahí para poder ser santo, ¿no? No harás esto, no harás lo otro, ¿no? Para que tú puedas llegar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y en santidad, ¿no? Que, por ejemplo, los apóstoles, cuando empezaron a recibir gentiles que venían de culturas paganas, de otros pueblos que nunca habían oído del Dios de Israel, se enfrentaron a ese dilema: ¿cómo hacemos para organizar todos estos mandamientos para que ellos los entiendan y empiecen con algo? ¿Cómo hacemos para que ellos empiecen a ser santos? Y es ahí donde les iniciaron con los 3 delitos de muerte, ¿no? Bueno, tienen que empezar dejando la idolatría, tienen que empezar dejando la inmoralidad sexual y el homicidio. Con eso empiezan a ser mínimamente santos, pero ya de ahí en adelante van a crecer en santidad en la medida que vayan aprendiendo cada Shabbat de Moisés lo que Dios les mandó a decir, ¿no?
ahora en este Shabbat, hoy aprendimos, por ejemplo, una vez yo hice un ejercicio con los niños y en cada parashá sacábamos los mandamientos que había. ¿Cuántos mandamientos aprendimos hoy? Había como 32 en esa parashá, aunque hay unos que traen más que otros, ¿no? Y había unos que de pronto habían 2 mandamientos solamente, pero en otros habían 30 y así. Entonces, cada Shabbat vas aprendiendo algo nuevo para poner en práctica, para que vayas creciendo. Eso es crecer en la gracia. La gracia es que si te equivocas, pues vuelve y lo intentas y vuelve y lo intentas hasta que lo logras. ¿No es cierto? Ahora el ejemplo de las flechas, ¿no? No habría gracia si al primer intento fallas. No, ya tú no sirves para arquero, quítate. No, la gracia es que, vale, sigue ensayando que vas a llegar a hacerlo y lo sigues intentando. Pero qué tal que te digan, sí, tienes un mes para intentarlo y tú no lo intentas. Luego viene el día del examen y pretendes que te aprueben. Explico, pero es que no has intentado nada. ¿Qué vas a mostrar? Y lo peor digas, ¿dónde está la gracia? Sí, ¿dónde está la gracia? Pero si ya te hemos dejado un mes para que practiques. No te lo exigimos que dieras en el blanco enseguida, en el primer día, porque es normal que no lo des el primer día, puede ser, ¿no? A menos que haya un genio. Pero ya al cabo de un mes, hombre, tienes que mostrar algo. Que ni siquiera lo aciertas al 100%, pero muy cerca sí debe estar. ¿Ya? Muy cerca debe estar, porque has practicado. Si no practicas, no vas a mostrar nada. Y respecto a lo que decía los primeros creyentes, claro, es otro ejemplo, no sé si es válido, Eric, dice, antes que les dieran los 3 mandamientos de muerte, ¿no? Por así decir, ¿verdad? Antes tuvo que venir la promesa. Claro, antes. Porque imagínense que no hubiera venido la promesa y les hubieran dado mandamientos. Eso. No los guardan. No los guardan. Imposible. Imposible. Entonces tuvo que venir el dínamo, Sí. dinamis, El poder. el poder, la promesa, el juquín, podría decirse. Sí. El juquín, imagínense el impacto que causó y la gente estaba volviendo al Señor. Los dispersos estaban volviendo y claro, es como nosotros. Nosotros nunca hemos estado en la ley, en los mandamientos, en las parashás, nunca hemos estado. Entonces, ahora que estamos volviendo al Señor, volviendo ya el Señor nos está dando la nacionalidad, estamos guardando Shabbat, entonces si tenemos la promesa en nuestros corazones, en nuestros razonamientos, entonces sí podemos y tenemos la capacidad de guardar las mitzvot. No, estamos caminando. Y no podemos limitar al Espíritu Santo. Imagínense que vino con un poder, por eso es que en griego dicen díname, es un poder que no lo podemos limitar. Nadie puede decir, no, es que hermano, yo no entrando mucho en detalle, pero es que no lo limites al Espíritu Santo. Tú tienes capacidad porque tienes la promesa. Contrario a los judíos. No tienen la promesa, pero cumplen los mandamientos. Pero eso está incompleto. Claro. Gloria a Dios que nosotros sí tenemos esa promesa. El Ruach, el ánimo del Señor, el poder de su santidad que fluye casi en nuestras venas. Y al igual que en el tiempo de esos 3 mandamientos, ¿no? O esos procedimientos, al igual que en aquellos días, hoy igual, ¿no? O sea, de Shabbat en Shabbat vamos recibiendo y vamos siendo transformados y vamos siendo hechos nuevos, regenerados, ¿no? A través Y se hace la misma figura. Imagínense, la gente estaba volviendo, no tenía misbot en su corazón, no tenía procedimientos, venían y claro, y Pedro decía, el Señor no hace excepción de personas. Gloria a Dios, los gentiles están entrando. No les perjudiquemos, no les seamos tropiezo, que cumplan estos 3 mandamientos, pero que son mandamientos por los cuales el pueblo de Israel se había perdido, que son fornicación, claro. Idolatría, muerte. Claro. Mandamientos muy importantes. Y está implícito el Shabbat. Me gusta la palabra que está en Joel 3:10. La parte final del versículo, ahora lo que estás hablando, está dicho, ¿no? Es una profecía de Joel y dice que se volverán pues los arados,
¿verdad? Las espadas, se va a volver como instrumentos de campo. Pero al final dice, diga el débil, o el débil dirá, valiente soy. El débil dirá, valiente soy. El débil podemos ser cualquiera de nosotros que venimos sin fuerzas, sin esa capacidad o esa disciplina o esa rigurosidad para hacer la voluntad de Dios, pero ese débil dirá, soy valiente. Baruch Hashem, esa es la intención, ¿no? Amén. Entonces se repite la misma figura. Entonces la importancia que como hijos de Dios tenemos que apuntar a saber a dónde vamos a través de las misbot, y eso nos produce pues santidad, más lealtad, más fidelidad de parte del Señor. Ya somos fidelizados, ¿no? Sí, Ya exhibimos fidelidad, correcto. pero somos propensos, porque vivimos en un cuerpo de muerte todavía. A veces tenemos las concupiscencias que en el camino del Señor pues va eliminando, pero tenemos esa capacidad, no podemos menospreciarnos en ningún momento. Eso sería despreciar al Ruach HaKodesh. No. Y vamos a ver Ekeb. Eric me va a corroborar aquí. Hay unos versículos, por ejemplo, en Génesis 22 está la misma palabra Ekeb. Génesis 22, 18. Sí. ¿No? En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Dice. Por cuanto, o sea, Ekeb, obedeciste a mi voz. Como que obedeciste tú. No, obedeciste por la huella que dejó Israel. ¿Se dan cuenta? Como la fe que viene por el oír, ¿no? Como la fidelidad que viene Por la palabra. Sí. Entonces, Dios se antepone a cualquier acto, ¿no? Del Señor, del hombre. Y luego hay en Génesis 26, 5 también está la misma palabra, Ekeb. Génesis 26, 5, ¿qué dice? Por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Está Ekeb también. Sí, hay que, sí. Ekeb. Esa palabra por cuanto es Ekeb, oyó a Abraham, entonces él entendió la huella que le estoy dejando. Por eso exhibió fidelidad. No hay mérito en Abraham. Gloria a Dios, hay mérito en Hashem, ¿no? Por eso es que exhibió y guardó los mandamientos que estamos hablando, los estatutos. Imagínense, no había mandamientos escritos, pero ya el Señor le había seguramente dicho oralmente. Es que es muy bonita, porque esta mañana hablábamos de que no puedes obedecer si no has sido educado en algo, ¿sabes? Si yo te digo, tráeme otro objeto y yo no te he enseñado que ese objeto se llama así, pues no te lo voy a traer, porque no sé qué es. Entonces la huella es que Hashem ha caminado primero y ha marcado un sendero por donde debes pasar. Eso es la huella que él ha dejado. Lo que tenemos que hacer es andar por ahí, por las huellas que él ha puesto. Hay un profeta que habla de los majanos. Algo en no sé, majano es testimonio, ¿no? Como las marcas. Ajá. Para que Claro. nosotros andemos por eso. Correcto. No, bueno, el Evangelio también nos dice, ¿no? Las obras que preparó Dios de antemano para que antemano. andemos por ello. Eso, en Efesios, que es Efesios 2 lo dice. Claro. Y hay otro versículo en Números 14, 24 también que está la palabra Ekeb, con una condición, pero no es cuestión de la voluntad del hombre, sino que de Hashem mismo. En Números 14, 24, ¿quién puede leer? Pero a mi servidor Caleb, porque estaba imbuido de un espíritu diferente y permaneció leal a mí. A él lo introduciré en la tierra en la que ha entrado y su linaje la tendrá como posesión. Está Ekeb. Sí. Claro que sí. En cambio, mi siervo Caleb, Ekeb, siguió la huella, ¿no? La marca, la consecuencia, una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión del reino. O sea que, claro, gracias a él
él tuvo un ánimo diferente a los demás. No podemos decir espíritu, porque espíritu es una traducción que no nos lleva a ningún lado, es el ánimo, las ganas que el Señor le da, ¿no? a La Caleb. mente, la visión de las cosas. La división de las cosas. Y luego, y los demás versículos, hasta el 15, también incluyen una serie de bendiciones, ¿no? Entonces, pero aquí lo que quisiera que nos quedemos es, nosotros tenemos que apuntar a cumplir las misbot, los mandamientos, porque para eso fuimos creados por Dios. Para caminar en los procedimientos que son los mispatín, los procedimientos, es como, por ejemplo, imagínense un árbol de frutas, ¿para qué fue diseñado? Para dar frutas. Mashiach decía, ¿no? El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Entonces nosotros que estamos conectados a la savia del Señor, por así decir, porque Él nos compara como árboles también, que sí podemos dar frutos, si estamos conectados a la savia, sabemos los procedimientos, el Señor nos va enseñando, tenemos que poner de nuestra parte para estudiar los procedimientos, cómo conducirnos a ese objetivo que es la misma, conocer la misma y tratar de seguir bien por la huella, ¿no? del Señor. Entonces, el árbol bueno de por sí da buenos frutos. Entonces, si tú eres un árbol bueno, pues de por sí vas a empezar a dar buenos frutos, vas a empezar a caminar como Dios quiere. Esto es el deber ser. Bueno lo interpretaría como obediente, como, o sea, porque bueno en sí, pues ni uno, ¿no? Sino más bien como obediente a su voluntad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que partir siempre y siempre hay que recalcar que nosotros los seres humanos somos vistos como olivos silvestres, ya que damos un fruto malo por naturaleza. Contra naturaleza, dice Romanos, hemos sido injertados en un olivo que es Mashiach y somos nutridos de su savia que es el Ruach HaKodesh y es el cumplimiento de la promesa, el Hok. Cuando bien empezamos a ser nutridos del poder de Dios, del Hok, la promesa, entonces eso que sabíamos hacer pero muy mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablar, hay gente que habla mal y todo, digamos, parte, ¿no? Pero ya con Mashiach empiezas a hablar bien. Si había que trabajar, trabajabas mal, de mala gana o deshonestamente, ahora trabajas bien. Y las cosas que veníamos haciendo malas, dando un mal fruto, conectados a Él, empiezan a rendir de la manera como debían rendir. ¿De acuerdo? Y si alguna persona, porque fíjate tú que ahí hay que hablar de esto, ¿no? Habrá gente que no se sentirá mala porque hace todo bien, o sea, en orden o en un estado ideal de las cosas. Pero ¿qué les falta a ellos precisamente? Derrumbar el ego y la arrogancia que les corta de darle la gloria a Dios. Porque entonces creen que es por su propio mérito, creen que es por su esfuerzo y no se sujetan ni le dan gracias a Dios. Y eso es otro fruto de estar conectados a Él, saber que no ha sido por nuestro arco, ni por nuestra flecha, ni por nuestro brazo, sino porque Él lo ha permitido. Eso es otro fruto. Y así el capítulo 8 también sigue insistiendo en guardar, ¿no? Habíamos dicho, escuchar, guardar, harás. En el capítulo 8:11 dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos, los misbot, sus hukim, sus mispatim, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata del oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y mira el verso que dice a continuación, y no sea que se enaltezca tu corazón, lo que acabamos de decir ahora, y olvides que fue Hashem el que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud.
Fíjate, porque puede pasar, ¿no? Muchos años haciendo las cosas bien, pues te da una prosperidad, va, y se te olvida que fue Dios el que lo ha permitido. Ese fruto no se puede olvidar jamás. Claro. Importante. Porque el Señor sí te puede prosperar en este mundo, pero Él, su misión es no prosperarte allí, en la Jerusalén celestial. Todas las bendiciones que aquí afirma es apuntando a la Jerusalén celestial. Entonces, si te prospera en este mundo, pues sí, te puede prosperar en este mundo, pero sabes también que... El verso 17 lo dice, léanlo, ahí mismo en el 8:17. Después de olvidar, mira lo que sigue, que dice a continuación. Para que no te digas, mi propio poder y la fuerza de mi propia mano me ha ganado esta riqueza. Ahí está. Exactamente. Eso es. Entonces, no digas en tu corazón, ¿no? Te puedes enaltecer. Es un poco, ya Masías recomendó sobre el amor al dinero, ¿no? Y todo ese aspecto. Pero él mismo también dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate cómo culturalmente, al menos en América, Sí. se nos ha enseñado culturalmente, porque Sí, ni sí. siquiera es una cuestión espiritual, el primero Dios, Sí. o gracias a Dios. Pero a veces lo vamos repitiendo como sistemáticamente, ya no Sí. entendemos de qué se trata, ¿me entiendes? Y en realidad es cuando tú dices gracias a Dios, o si Dios quiere, estás poniendo la evidencia en Él y no en ti, ¿no? Sí. Y sería muy bueno que empezáramos a nuestros pequeños, Sí. en familia, a enseñar esa parte de no repetir solo como un sistema, o Un como cliché, sí. un cliché exactamente, o como parte de un buenos días, buenas tardes, o gracias y perdón, sino como entendiendo, ¿no? Que es primero Dios y que gracias a Dios suceden las cosas. Y en Para que ese orgullo Sí, abajo. abajo, ¿no? Bien abajo. Sí, en el 9:4 también dice, no pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer la tierra. Claro. No pienses en tu corazón, ¿no? Sí. Sí, claro, el Señor conoce nuestras intenciones, ¿no? Entonces, por eso que nos recomienda. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. Te introduce, pero también te puede sacar. Sí, por eso es que dice, no es por tu justicia y por la rectitud de tu corazón que tú estás entrando a conquistar la tierra de ellos, sino por la iniquidad de ellos. Claro, causas malas. O sea que no es que tú seas bueno y ellos malos, no, que ellos están siendo malos y tú vas a entrar ahí a ver cómo te va a aportar. ¿Cierto? Que cuidado y te pasa igual, ¿eh? Sí, y recibas el mismo, la misma La suerte, ¿no? diferencia aquí va a ser siempre el Hok, la promesa, que Dios pues va a poder castigar, va a azotar, pero no va a destruir. Y va a tomar a su pueblo otra vez. Bueno, ya aprendió, venga otra vez y lo intenta. Y bueno, vamos a terminar. Y en el 11:8 dice... Perdón, solamente quisiera leer rápido. Sí, sí. El 6 dice, y es que, porque quería comentar algo, dice, sabe pues que no es por ninguna virtud tuya que Adonai tu Elohim te está dando esta hermosa tierra para que la poseas, porque tú eres un pueblo testarudo. Y sabes, a mí me gustaría para los que estamos acá decir que no es que el Señor esté siempre dando como caña, ¿me entiendes? Sí, sí. O diciendo tú no vales nada, tú no eres nada, sino que es como seguro para nosotros Ajá. que Él sea quien hace las cosas Sí, bien. amén. Porque nosotros estamos siempre en el camino de la maldad, ¿no? En nuestra condición Sí. caída y en esta forma de vivir y rodeados de tanta cosa que continuamente está bombardeando a desviarte, ¿no? Que el Señor diga, no se trata de ti, no se trata porque tú hayas hecho, se trata de lo que yo haga y de mi bien, no del tuyo. O sea, lejos de nosotros decir, ¿qué Dios tenemos? Esto nos está dando. Es decir, Dios nos cuida a través de que de Él depende y no de mí que soy malo, ¿no? Así es. Sí. Y esto es válido también para lo contrario, o sea, porque a veces como puedes estar muy arriba, también puedes estar muy abajo, muy deprimido, muy deshecho, que sientes que no vales nada, entonces parece como que Dios no va a hacer nada, porque tú no te lo mereces. Claro, Y no, vale para muy arriba y para muy abajo. claro, sí, Bueno, exactamente. sí. Para conmiserarte Sí. o para llenarte de orgullo, ¿no? Sí. El 11:8 dice, guardad pues todas las misbots que yo os prescribo hoy para que seas fortalecido.
la finalidad, ¿no? Implicaría más ese fortalecimiento en qué sentido, Eric? ¿Estamos en cuál verso? 11:8. Ah, 11:8, pero estaba pensando que era el 8. Así que acá en toda la Torá que les imparto hoy, ¿no? Dice, para que tengan la fortaleza para entrar y tomar posesión de la tierra a la cual van a cruzar para poseerla, ¿no? Sí, dice, ustedes guardarán toda esta mitzvah, toda esta aptitud o competencia integrada, porque es decir, que yo les estoy dando a ustedes hoy, para que hagan fuerza. Este verbo hazak es cuando haces el esfuerzo de acumular en el brazo, por ejemplo, lo aprietas y realizas la mayor concentración del vigor en el brazo. Lo que está diciendo es que como ellos iban a enfrentarse a tantos pueblos, es como para que no te desmoralices, Claro. sino para que aunes fuerzas. Eso es el verbo, aunar fuerzas, ¿cierto? Y ustedes entrarán y conquistarán esta tierra a donde están atravesando. Bueno, porque claro, lo primero que vieron nosotros fueron unos gigantes y enseguida se derritieron, ¿no? Claro. Pero la mitzvah, la competencia, es para que sepas que aunque te enfrentes a un gigante, tú vas a ganar. Tienes que hacer fuerza, que tienes que poner el pie, que tienes que empujar. Porque cualquiera diría, bueno, si yo empujo a Goliat no se cae. No, pero si Dios te está diciendo que eches toda la fuerza que tú creas tener y luego ves que se cae, ni se te ocurra pensar que fue tu fuerza. Claro. Que yo te estoy haciendo participar de ese derrumbe es otra cosa. Claro. Y te estoy diciendo que haga fuerza para que aprenda, para que saborees un poquito, ¿no? Pero que no depende de ti. Claro. Claro está, ¿no? Hazak, hazak. Ese es el verbo que se dice, hazak, hazak. Y en el 12, en el versículo 12 hay una cuestión que me parece muy interesante. Dice, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, Ahí cuando dice cuida, quiero anotarte para que tú desarrolles la idea. El verbo darash es que Dios investiga, la escudriña. No es que la cuida desde arriba o algo, no, que se mete allí entre lo que ocurre al interior. Siempre la está revisando Dios. No es tanto cuidar, sino revisar. ¿Ya? y él, pues como escudriña, no va a permitir Eso. que se malogre. En todo caso, él siempre está mirando esta tierra. Y como la tierra que ahora, la tierra prometida terrenal, Israel, ¿no? Aparentemente es la tierra santa, pero Dios apunta a esa Jerusalén celestial. El que cuida a Israel, que dice el Salmo, ¿no? El que guarda a Guardián Israel de Israel. no duerme. Amén. No duerme. Entonces Él es el que cuida esa tierra para nuestro bienestar. Entonces aquí tenemos que entender que si Dios cuidara, guardara, escudriñara la tierra ahora mismo de Israel, No queda nada. no queda nada. ¿Por qué? Dense cuenta que esa ciudad, sus habitantes están peor que Sodoma y Gomorra quizá. Entonces si Dios metiera mano ahora mismo en la Jerusalén celestial, Terrenal. terrenal, no queda nada. Así Entonces es. nosotros tenemos que apuntar a esa Jerusalén celestial. Amén. Entonces, como habíamos empezado ese ejercicio de imaginación, Dios hizo todas las misbos, las promesas, para que nosotros estemos ahí en la eternidad con Él. Aleluya. Entonces, y todo esto eso apunta a Él. Esa tierra, pues, bueno, visitarla como cualquier nación, pues, bonita, pero la Jerusalén celestial es nuestro objetivo, o el objetivo en todo caso del Señor, para nuestro bienestar y para que nosotros habitemos con Él en la eternidad. Amén. Muy bien, hermanos. Amén.